Que estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Rodolfo Chávez Calderón y con Jaime Ramírez Yáñez acerca de el poder que tenía hace 30 años Rafael Caro Quintero, que era considerado tal vez el máximo líder del narcotráfico. Hoy se dice eso, ¿así era o no era? Sí, desde luego. Insisto, era el comandante Quintero, era recibido con... Se le cuadraban los judiciales, se le cuadraban los federales y hasta algunos militares. Hay quien dice que el regreso del PRI sería regresar a ese narcoestado en donde había una relación cercana, cordial, entre los mandos policíacos, los propios políticos, como veríamos después con el caso de este sobrino en el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo, y después con una Sarita, que sería también pariente de otro político priista, Guillermo Cosío Vidaurri, o eran familiares que no tenían nada que ver con la política. No, bueno, era un mundo donde se movía todo mundo, por así decirlo. Todos se encontraban en el Guadalajara de día, que en ese entonces estaba en todo su apogeo, y desde luego pues a la señora Camberos, que en paz descanse, a doña Esther Camberos Clemens, le tocaba recibir a políticos, militares, delincuentes, de todo tipo, y ahí se arreglaban cosas y se desarreglaban cosas, se componían vidas y se destruían vidas, así de fácil, dentro de los negocios que ella tenía. Ella así lo llegó a comentar. Y desde luego la relación Sarita Cosío con Rafael Caro Quintero se hizo precisamente en una de esas reuniones. Que eso es una de las paradojas del asunto, ¿no? Que no detiene a Rafael Caro Quintero por el asunto de Enrique Camarena, sino por el supuesto secuestro de Sarita Cosío. Sí, desde luego, es detenido en Costa Rica. Bueno, así rápidamente, Camarena desaparece el 8 de febrero alrededor de las 2:30 de la tarde, de las calles Progreso y López Cotilla, cuando salía del consulado. Se le acercó una camioneta, un vehículo Caribe, de aquellos que tenía la judicial del Estado, y que era tripulado por judiciales del Estado. Le dicen, ¿te quiere ver el comandante? Se sube. Todo mundo quería hacer creer que se había subido porque le hablaba un comandante de la judicial, pero él sabía que el comandante era Rafael Caro Quintero, precisamente. O sea, iba a verlo a él. Y bueno, lo llevan a la casa que nos comentaba Jaime, precisamente a la calle Tormenta, donde se le empieza a interrogar, lo reúnen con el piloto Alfredo Zavala, que también había sido secuestrado, y empiezan a torturarlos. Ahí, según Antonio Gárate, también que en paz descanse, se empieza a necesitar la presencia de un médico y llevan al doctor Humberto Álvarez Machain, que supuestamente él le aplica droga para evitar para evitar que se les caiga. Entonces, y que soporte las torturas. Después de horas, yo creo que de días de tortura, finalmente mueren. Mueren los dos, muere Alfredo, muere 85, sí. El 8 de febrero del 85. Ese mismo día, parece ser que es el mismo día, ¿verdad? Y la DEA empieza a lanzar el SOS, ¿no? De que pues, un agente de la DEA está desaparecido, que fue secuestrado. Claro que quienes lanzaron ese grito ya sabían dónde estaba y ya sabían todo lo que había pasado, porque se supone que él informaba de todo lo que iba a hacer, se supone. Sí. Y bueno, después aparecen los cuerpos, después de que, bueno, Rafael Caro Quintero se va al aeropuerto de Guadalajara, de ahí sale a Caborca junto con Sarita, de ahí le paga 30 millones de pesos a Armando Pavón Reyes, que era el comandante del Grupo Águila, que es al que la PGR le encarga la investigación del caso y la localización de Rafael Caro Quintero. Y él le da un cheque, él lo recibe Armando Pavón, Caro Quintero se va a Caborca y de allá vuela. Armando Pavón le dota de credenciales también. Credenciales y todo lo necesario para que se pueda ir. Y entonces la muerte de Enrique Camarena es, digamos, como el punto final de ese apogeo del cártel de Guadalajara. Pues se viene una presión muy fuerte por parte del embajador de Estados Unidos. Fue más que nada que era como pasó con Jaime Zapata, el ¿no? actor malísimo, ¿cómo se llama este? Hay muchos. John Gavin, que hizo la peor versión de Pedro Páramo, que hizo. En fin, él hace una presión muy fuerte al gobierno estadounidense, para ir tras, del gobierno, para que fueran detrás de Rafael Caro Quintero. Aunque no sé, Rodolfo, pero nunca se comprueba que Rafael estuvo efectivamente en la calle Tormenta ese día. No. Digo, se supone que era gente vinculada a él. Sí, dice Rafa que estaba en Caborca, ¿no? Incluso da una entrevista allí. Aquí hay se puede decir,
inducción de la investigación, porque en realidad ellos iban, la DEA iba sobre de Enrique Álvarez del Castillo, sobre de Juan Arévalo Gardoqui y sobre de Manuel Barlet, que eran para ellos los narcopolíticos que estaban detrás de todo el movimiento del narco aquí en el Cártel Guadalajara. El cuñado de un expresidente, Rubén Zuno, él sí lo detienen. Sí, pero nunca lograron hacerlo. Caro Quintero sale libre por vicios en el procedimiento relacionados a este tema en específico. O sea, lo demás, los 28 años... Lo que pasa es que el homicidio en ese tiempo, Rodolfo, tú eres abogado, el homicidio era del fuero común. Sí, claro. Y todo se tramita a través del fuero federal cuando hasta el 91 la la reforma. reforma. Es porque el juez federal... Yo no le encuentro en realidad cuadratura legal a ese argumento. El círculo, ¿no? El homicidio finalmente fue a consecuencia de prácticas ilegales del orden fuero federal. federal. Entonces tienen relación por fuerza. ¿Será que tal vez la PGR nunca ejerció la atracción como debe ser y tal vez eso haga falta? Que le Lo que violaron su pasa debido es que proceso. la facultad de atracción se da en el 91, ¿no? Sí, sí. En el 85 el homicidio era, No existía. era tipificado. Entonces, bueno, legalmente el delito mayor, la investigación y persecución del delito mayor es el que mata los otros delitos. Pero a ver, pues, ¿no? ahora que mencionaba En este caso, Enrique homicidio. Toussaint, ahora que mencionaba Enrique Toussaint el asunto de los vicios del proceso, que también nos recuerda al caso Cassés, es que parte de los vicios fue la forma en que encontraron los cuerpos, que luego no los encontraron donde dijeron que los habían encontrado y causaron una bronca con un estado Con vecino. eso basta para anular el proceso. Sí, claro. Estaba el Mareño, ¿no? Aquí se recibe el reporte de que hay los cuerpos de Camarén y Alfredo Zavala están en un pozo en el rancho del Mareño. En En Michoacán. Michoacán. El Grupo Águila pide refuerzos al policía de Jalisco, a la Policía Estatal de Jalisco. Pablo Alemán les contesta que no puede porque es Michoacán y él dice, Armando Pavón, ahí sí, me tocó escucharlo en el escáner, dice, yo asumo la responsabilidad, entrégueme. ¿Armando Pavón quién era entonces? Era el comandante del Grupo Águila, Grupo Águila. el que había dejado escapar a Caro Quintero por 30 millones de pesos. Entonces, ellos se van al rancho El Mareño, llegan y hacen una masacre. Matan a 7 gentes dentro del rancho, entre ellos... Para ir identificando, policías de Jalisco judiciales junto con judiciales federales se van a Michoacán Ajá. y dizque buscan los cuerpos, pero en realidad matan gente. En realidad una llegan, familia. llegan y matan a 7 personas, entre ellas un diputado suplente que estaba dentro de él y que era el jefe de la familia. La familia era una familia. Entonces, cuando sabe el entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas de lo que está pasando, se traslada para allá. Yo especulo que la idea de los federales era llevar los cadáveres y depositarlos en el pozo para justificar lo que habían hecho. Pero resulta que entra Cárdenas con todo su contingente, está a punto de enfrentarse con los federales y los estatales de Jalisco, se retira después de ver lo que sucedió y en el momento en que él se retira, los federales que van llevando los cadáveres se encuentran con el contingente, se regresan, dejan los bolsas a un lado de la carretera y se pelan, se van, perdón. Entonces, resulta que aparecen a un lado de la carretera, no aparecen en el pozo. En el pozo del rancho El Mareño, donde se supone que los Donde encontraron se supone oficialmente. que ahí la llamada telefónica anónima que hicieron decía, están en el pozo dentro del rancho El Mareño. Al día siguiente, las personas que nos presentaron ese día por la tarde, noche, en la PGR como detenidos por el caso del Mareño, al día siguiente están libres. Entonces vamos y los entrevistamos ahí en el ISSSTE, en el hospital del ISSSTE de Zapopan, y dicen, no, pues es que nosotros no teníamos nada y mataron a fulanito y a manganito. Entre ellos había un muchacho incapacitado que no podía haber tenido un arma siquiera en las manos y lo destrozaron a balazos. Mataron un federal y decían ellos que pues, había sido en respuesta, pero el federal tenía los balazos por la espalda. Entonces, más bien pensamos que lo mataron sus mismos compañeros. En fin, ahí hicieron todo ese enjuague para encontrar los cuerpos, los vinieron y los trajeron, les hicieron la autopsia, etcétera, etcétera, y determinaron que esos eran. Después Hilda Vázquez, una muchacha que se dedica a vender joyas y que estaba muy cercana a diferentes gentes de este mundo, me pide una entrevista y me dice que no es Camarena, que ella tuvo alguna relación íntima, alguna cercanía con él
y lo conocía perfectamente, no corresponde. y no correspondía a las prendas de vestir, a la talla que usaba, ni mucho menos, ni era la ropa que él utilizaba. Entonces, pues yo lo publiqué eso, y es cuando a mí se me acerca la DEA y me dice, danos la oportunidad de hablar. Y empieza a tener una relación ya muy cercana ¿Y con qué la te DEA. dijo la DEA? Nos lo dices después de la pausa. No se vayan, regresamos. Esto es Ángulos y también regresamos para platicar acerca de si en este momento sigue siendo poderoso Rafael Caro Quintero y viene por sus fueros. Ya volvamos.